iniciar. Y bueno, vamos a comenzar con el concepto de familia, que es un concepto que pues, es complicado poder tener como un concepto universal. Tampoco nos extraña, en psicología hay muchos conceptos que son difíciles de definir porque son demasiado complejos, involucran tantas variables que no hay como un único concepto, sino que hay diferentes aproximaciones y alguna que se toma como la más válida, pero no de manera tajante. Se entiende de que puede haber pequeñas variaciones o se pueden incluir alguna otra variable que no se esté considerando. Simplemente definir psicología es como muy complejo porque involucra muchísimas cosas. Y aunque decimos psicología es la ciencia que estudia el comportamiento, el pensamiento y las emociones, sigue siendo un concepto genérico. Pero aún así nos ayuda a entender más o menos de qué trata. Ya luego, dependiendo de dónde lo vayamos a abordar, podemos tener definiciones más específicas. Algo similar pasa con la familia. Con la familia tenemos un concepto muy amplio y el concepto más clásico, que también lo mencionábamos en nuestra primera clase, pues involucra el hacer referencia a las personas que viven juntas o que viven bajo un mismo techo, bajo en una misma casa, y que este ha sido históricamente el que se ha tomado como referencia. Pero pues es un concepto muy clásico, muy genérico, y que ha ido cambiando a lo largo del tiempo, dependiendo las necesidades, ya sean unas cuestiones económicas, ya sean los tipos de estudio, ha ido variando, pero en general es el concepto que todos vamos a encontrar. Además, la cuestión de familia también tiene muchas influencias por las cuestiones históricas y económicas que se han vivido. Por ejemplo, el de que se le dé mucha importancia a los vínculos sanguíneos tiene que ver con las necesidades de repartir los bienes, de cuando unas personas tenían ciertas posesiones, el de poderlas heredar, y para poder evitar conflictos, pues se tomó de referencia la cuestión del aspecto sanguíneo. Y eso también fue un concepto que ha estado presente durante mucho tiempo en la historia para decir lo que es una familia. Entonces, por un lado tenemos la cuestión de los que viven juntos y por otro lado la cuestión sanguínea, que sería como los referentes más clásicos del concepto de lo que es una familia. Pero esto nos pone ciertas implicaciones, porque entonces diríamos, bueno, entonces si no comparten vínculos sanguíneos o no viven juntos, entonces no son familia. Entonces, por ejemplo, si dos hermanos, aunque que comparten ese vínculo sanguíneo, pero viven en lugares diferentes, por ejemplo, porque uno tiene que estudiar, etcétera, y tiene que estar lejos, o por el trabajo, por alguna cuestión, entonces dejarían de ser familia. O por otro lado, entonces las personas, por ejemplo, como un matrimonio tan simple que no comparten lazos sanguíneos, entonces no se considera una familia o cómo es ese asunto. Y ahí es donde empezamos a ver como pequeños huecos, que es lo que luego hacen que empecemos como a debatir o a buscar encontrar eh, esa forma de acomodar este concepto. Pero afortunadamente, al paso del tiempo, se han ido incluyendo otras variables y este concepto clásico genérico ya no se considera como tan así. Y como mencionamos, ya esta imagen que todos tenemos de la familia tipo logo del DIF ya no es algo que se considere como el representativo de lo que es una familia, sino que se van a tomar en cuenta otros elementos para poder decir si somos o no somos familia. ¿Cómo qué elementos? Bueno, aquí les pongo un concepto igual, también un poquito genérico, un poquito amplio, un poquito, a lo mejor puede parecerse superficial, pero que notemos que hace referencia a otros aspectos que van a estar presentes dentro de una familia, como cuáles, pues como los vínculos. Vínculos afectivos. Ese va a ser, de hecho, uno de nuestros conceptos importantes que vamos a tomar de referencia para decir que es una familia. Como ustedes ya vieron en epistemología, una estructura es cuando en un sistema una relación es repetitiva, es decir, que los componentes o elementos de un sistema empiezan a relacionarse de una misma manera, de manera repetitiva, es que se empieza a considerar que ese tipo de relación es una estructura. Una familia está formada precisamente por una estructura donde tenemos dos elementos que son los papás, que van a ser la guía y para los eh, miembros más jóvenes, y esta va a ser como algo que es muy representativo de lo que es una familia. Sí, pero ahí no estamos hablando de que necesariamente, a diferencia del concepto anterior, tengan que vivir juntos o tengan que compartir lazos de sangre, sino simplemente con ese vínculo que se da de manera repetitiva, el cual se va a establecer y el cual va a marcar la forma en la que estas personas se van a organizar, es lo que tomaríamos de referencia para decir que es una familia. Este concepto
es algo que nos ayuda mucho mejor a poder describir cómo es o qué es una familia. Ya no solamente limitando aspectos físicos, como podría ser el lugar en el que viven, sino más bien a la manera en la que se relacionan. Y es donde empezamos a ver cuestiones también igualmente como las normas, es decir, las reglas internas. También recordemos que todos los sistemas tienen a la autoorganización. Entonces, si juntamos un montón de personas, tarde o temprano van a empezar a organizarse y a aparecer patrones repetitivos y maneras de autorregulación del comportamiento de estas personas. En el caso de la familia es donde podemos notarlo muy claramente. De hecho, es probablemente uno de los ejemplos que más nos facilitan el entender lo que es el sistema y lo que es entender los diferentes procesos como los de retroalimentación para mantener el equilibrio dentro del funcionamiento del mismo sistema social que es la familia. Entonces vamos a tomar de referencia este concepto y haciendo énfasis en que el punto clave de lo que es una familia son los vínculos y las normas y conductas que se comparten dentro de este grupo o dentro de este conjunto de personas. No haciendo únicamente referencia a los lazos sanguíneos, ni no haciendo únicamente referencia a que tengan que vivir juntos bajo un mismo techo, que obviamente es lo que se espera, sobre todo para cuestiones económicas y para poder satisfacer necesidades también de tipo económica de manera más sencilla, pero no es el único referente. Asimismo, entonces podríamos considerar que un grupo de niños que viven en la calle pueden configurarse como una familia. Así podemos también decir que las familias que puedan tener variaciones en los vínculos o las características de sus miembros puedan seguir considerándose una familia. Por ejemplo, una mamá soltera con su hijo puede ser una familia, una pareja con miembros homosexuales que también tienen un hijo también se considera una familia. Puede haber muchas variaciones porque lo importante no serían entonces las características propias de los miembros, sino más bien los vínculos que se forman o las relaciones o interacciones entre estos miembros. Eso sería lo que nosotros le prestaríamos atención. Entonces, cuando estemos el día de mañana teniendo familias, haremos referencia a que quienes viven con nosotros son un grupo de personas que comparten vínculos sanguíneos, porque también vamos a encontrar el opuesto, que no porque una familia venga con nosotros realmente es una familia, que suena como raro, porque igual sí, tienen a lo mejor que comparten el apellido, comparten ese lazo sanguíneo, pero puede ser que no tengamos enfrente de nosotros un grupo social que comparte vínculos. Es ahí donde tendríamos como dificultades para poder hacer intervenciones porque no estamos ante una familia, podemos estar ante un grupo de personas y no necesariamente que tengan esta organización de lo que denominamos familia. Entonces, este es un concepto o un punto de partida importante para nosotros, el considerar a la familia en base a ese vínculo, en base a esas conductas que se comparten y en base a esas normas que van a estar rigiendo el comportamiento que ayudan a cumplir ciertas funciones y a cumplir ciertos roles, que es lo que permite tener dicha organización. ¿Qué les parece este concepto? ¿Qué opinan de lo que estoy comentando? Pues tiene mucho que ver con lo que comentaba, ¿no? Que ya el, el concepto o el logo del DIF ya cambió mucho. Ujú, Por eso, totalmente. por eso que comentaba de las familias de madre soltera con su hijo o de familia de homosexuales con un hijo adoptado. O sea, pues sí, sí cambia, ¿no? El logo. Totalmente. Incluso, no sé, una persona con su perro se considera una familia. Ah, qué bien. Pues sí, porque realmente también este concepto lo aplicaría uno con el perro. Y también lo comentamos, no tanto como el perrijo, pero sí te relacionas con esa mascota y forma parte de ti. Pero es por lo mismo que comentaba, ¿no, maestro? De los vínculos afectivos que se van estableciendo. Exacto. Y vuelvo, sin llegar al extremo con la mascota, pero pues sí, lo podemos considerar un miembro de la familia. Porque igual ejerce un rol, tiene funciones, igual sí, muy limitadas, muy básicas, muy sencillos, pero de que es un miembro, es un miembro. Ah, ya sé quién los hereda, a los perritos. De hecho, sí, y de hecho van a encontrar parejas que tienen problemas porque adoptaron ya sea un gatito, por ejemplo, y ahora se separaron y está como con una familia que estuviera enfrentando un divorcio y están viendo quién se queda con los hijos. Es cierto.
Tienen la custodia compartida, ¿verdad? Exactamente, yo sí tengo pacientes de que, no, es que mira, nos separamos, pero pues tengo que darle el dinero para que compre las croquetas para el perro y así. Y es chistoso, pero también se entiende, porque además el tener esa mascota es un buen ensayo, porque si lo que se pretende es en un futuro estar juntos y tener hijos. Desafortunadamente, por alguna circunstancia se ve interrumpido esa relación y pues sí queda un poquito como esto y es paralelo, no es igual lógicamente, pero es un poquito paralelo a lo que sería la relación con los hijos. Sí, Y suena chistoso, pero les va a llegar parejas que van a decir ese es su problema o parte de sus problemas. Entonces, vean que este concepto pues es muy interesante. Además, también aprovecho que luego por ahí se habla de la familia natural, sobre todo con estos grupos conservadores católicos, de que una familia natural es la familia también de papá, mamá y hijos. Otra vez volvemos a nuestro concepto logo de DIF. O Eso como la real, Sagrada Familia. exactamente también. Y no es así. De hecho, hablar de familia natural, en la naturaleza misma, esto es una No familia. hay. Exacto, y son los vínculos. Porque luego sabemos que la intención que tienen es de restringir a las familias monoparentales o a las familias homoparentales, el que puedan considerarse como familias para no adquirir derechos. Pero realmente, pues, si lo vemos en la naturaleza, se replica de igual forma. Vamos a encontrar que en otras especies, familias homoparentales se presentan de manera frecuente. Además, sabemos perfectamente, no de ahorita, también ya de tiempo atrás, que por ejemplo, cuando hay un miembro homosexual en una familia, también una de las funciones a nivel biológico, a nivel evolutivo, de por qué se da esto y es natural, es porque ayuda en la crianza. Así como hablaba hace ratito de los abuelos que se involucran en la crianza, también cuando existe un miembro homosexual que también pueda estar dentro de la familia, también parte de sus funciones, curiosamente naturales, es ayudar en la crianza. También es algo muy, muy curioso y muy interesante y que echan abajo esta idea que proponen estos grupos de que es al contrario malo, es negativo, de que va a generar algún trastorno psicológico si una persona que tiene esta característica se encarga de la crianza de los niños, pues no, eso es totalmente erróneo. De hecho, lo que nos dice la investigación es que al contrario, los matrimonios homosexuales tienen un mejor cuidado de los niños que en sí matrimonios heterosexuales. Y es algo como muy curioso y muy interesante, y lo menciono porque puede generar por ahí luego malas ideas, sobre todo si lo escuchan con este tipo de grupos, que más bien sus intenciones pues son otras, no en sí realmente están basadas en un fundamento que sea válido para poder decir estas afirmaciones. Entonces, asimismo, podemos decir que entonces las familias están constituidas por ese vínculo. Y esto es muy interesante y también yo suelo decir a mis pacientes, y muy bonito, porque a veces tenemos familiares que no son o no están dentro de nuestra familia. Por ejemplo, ustedes probablemente tienen amigos que los consideran como hermanos, como primos, como tíos, eh, como una mamá, hasta lo dices, es que ella es como mi mamá. Y de verdad, o sea, ejerce un rol muy parecido y emocionalmente sí está funcionando de esa manera. Y eso es algo también muy interesante y muy agradable, porque pues como generamos vínculos bajo este concepto, sí entenderías de que claro, es que sí lo es y de verdad no hay ni confusión ni nada. Es algo que te queda a ti muy claro. Además, en familias que son muy extensas, estamos hablando familias, no sé, que tienen, no sé, 10, 12, 15 hijos, es común que los hijos mayores jueguen un rol parental cuidando a los hijos menores. Y esto, siguiendo este mismo concepto, hace que ese hijo mayor probablemente se convierta en el papá o en la mamá de esos hijos menores. Y también eso es como muy curioso y lo van a escuchar con sus pacientes, de que bueno, está mi mamá, pero está mi hermana que veo como mi mamá. Y muchas veces esa hermana es más la mamá que la mamá biológica. Y puede resultar confuso, pero cuando lo ves bajo esta perspectiva dices, pues claro, esa hermana es más bien la mamá que tiene y es a la que te das cuenta que ejerce todos los roles, la que ejerce los cuidados, a la que el hijo más pequeño o el hermano más pequeño respeta, sí, usa como ejemplo, porque se constituyó a nivel psicológico o emocional este vínculo y es el que está sirviendo de referente para ejercer ese rol. Incluso con los amigos que se consideran, como mencionaba hace rato, ¿no? Sobre amigas que consideran hasta como mamá o como papá, que puede ser que cubran la necesidad de algún vínculo afectivo y por eso se le asigna como ese rol como de mamá o papá. Totalmente.
Además, esto tiene un fundamento en la teoría del apego. Ujú. Recordemos que Bowlby no nos habla de papás o mamás, habla de cuidador, Ujú. que puede ser cualquiera que ejerza un rol y que se vincule con la persona. Esto tiene un sentido porque vuelvo, cuando nos casamos con alguien no compartimos ningún vínculo sanguíneo con esa persona, sino más bien lo que nos permite constituir la familia es el vínculo que se va a formar a partir de un tiempo que estamos conviviendo, compartiendo experiencias, generando una serie de lazos a nivel emocional, que es lo que va a constituirnos como pareja para posteriormente formar una familia. Entonces, esta definición o este concepto nos va a ayudar mucho a poder clarificar de manera más clara qué es una familia. Ujú. Sobre todo porque cuando vean los modelos de tarea familiar y de intervención, pues podemos entender claro, por eso podemos aplicar mucha de esta teoría, no solamente con una familia, sino con un grupo de personas, con un equipo de trabajo, porque lo que necesitamos es que haya como cierto vínculo y cierta organización dentro de la misma, dado que los principios sistémicos pues funcionan en cómo ese sistema está eh, organizado a partir de dichas reglas que son las que yo quiero conocer para poder saber si están siendo las más apropiadas o funcionales para poderse adaptar a las situaciones que están viviendo. Y sobre todo con lo que vamos a ver a continuación, que son las funciones que tienen que realizarse dentro de una familia. Además, vamos a encontrar que existe entonces bajo este concepto pues una enorme variedad y tipos de familias. De hecho, ya que van a ver en la maestría pues alguna tipología como la que propone Minuchin, de que dependiendo cómo está la estructura pues es la forma o el nombre que le damos. Pero eso no quiere decir que solamente sean esas, hay una gran variedad. Y en términos muy generales podemos distinguir tres tipos de familias. La familia nuclear, que está formada pues precisamente ya sea por los papás y los hijos, o al menos algún papá y lo hijo, como puede ser, por ejemplo, el típico caso de una mamá soltera, un papá soltero, que es como lo más básico. Dos, podemos distinguir una familia que ya es un poquito más amplia, donde ya hay algún miembro, por ejemplo, puede ser el abuelo, que también es algo muy común, y una donde ya es más frecuente verla, que es la familia compuesta, donde hay un miembro que no pertenece originalmente a esa familia ni que se comparte ninguna relación o se comparte a ninguna relación, que son las familias, por ejemplo, donde ya los papás es su segundo matrimonio, donde ingresa otros miembros, o al menos uno, que no compartía ningún vínculo ni pertenecía a esa familia. Estos serán como los tres tipos más comunes de familias que van a encontrar, o una clasificación muy genérica, muy amplia de tipos de familia que podemos reconocer, que de hecho sí, todos conocemos sin problema alguna de estas o pertenecemos a alguna de estas, que realmente aquí entrarían todos los tipos de familias. Ya luego podemos ver como subtipos, pero estas serían como una forma muy general de poderla clasificar de acuerdo al concepto que estamos revisando, tomando de referencia los vínculos. Además, vamos a entender que una primera función que tiene la familia, que todos podemos reconocer, es que sirve como un medio para poder generar socialización. Esto tampoco es nuevo, también ya podemos recordar teorías cognitivistas, ¿verdad? Como la de Vygotsky, de que a través del lenguaje vamos desarrollando pues nuestro rol, etcétera, pues también, bueno, tiene que ver con esto. También sabemos en cuestiones sociales que la familia es el medio para aprender esas competencias, para poder adaptarnos posteriormente a un entorno social más amplio, como es la sociedad misma. Y esta sería una de las funciones más básicas que tiene la familia, la socialización. Y aparte, ahorita vamos a mencionar algunas otras que son más complejas y a las cuales hay que prestar también mucha atención para saber si se están realmente realizando tales funciones. En caso de no hacerlos, luego buscamos dentro de su trabajo en la psicoterapia promover que se realicen o se cumplan dichas funciones, dado que de aquí depende que los miembros puedan satisfacer sus necesidades emocionales y físicas. Eso que menciono es importante porque también a veces nada más se hace énfasis en las necesidades físicas. Las cuestiones operativas como el comer, el dormir y las necesidades emocionales se puedan dejar por ahí como un segundo término o ignorarse por completo. Entonces, bajo esta idea podemos darnos cuenta que las familias tienen que cumplir ciertas funciones que ahorita vamos a comentar. La primera es una cuestión muy básica. ¿Cuál es la función de la familia? Reproducción biológica. Esta es una de las posibles explicaciones de por qué
las familias o por qué nos organizamos como familia, que es la reproducción, para poder precisamente tener descendencia y que nuestros genes sean transmitidos de una generación a otra y que esto permita, en términos generales, permanecer o que nuestra especie continúe. Entonces, ese es un aspecto. Además, mencionémoslo también, cuando hablo de la reproducción, eso involucra de que los papás buscan tener hijos para poder mantener esas características genéticas y que se mantengan, como decía, a lo largo del tiempo. Pero también involucra que no van a existir eh, relaciones, sobre todo de reproducción, con los mismos miembros de la familia, a excepción de los papás, que también no son originarios de la misma familia, sino que vienen de familias distintas. eh, los demás miembros no las van a tener. Por eso encontramos que el incesto en gran cantidad de culturas y en términos biológicos es algo que se ve restringido, porque eso generaría problemas de tipo genético, generaría endogamia, y por lo cual pues no puede darse. Por ello, la idea del complejo de Edipo de Freud es totalmente absurda y totalmente rechazada en términos biológicos, porque no genera ninguna ventaja evolutiva. Por el contrario, es algo que generaría un declive en la genética que tuvieran los miembros de una especie. Entonces, desde ahí ya empezaríamos a cuestionar. Y lo menciono porque, aprovechando de por qué eso no podría darse. Y en las culturas que se da, es algo que también impresiona, porque hay culturas que favorecen o permiten esto, pero es más la cultura, no es que en sí biológicamente tenga eso una justificación o una ventaja, sino que más bien la cultura es la que va a favorecer o a permitir que se pueda dar, pero con costes muy altos, con cuestiones genéticas. Eh, Esto no nos sorprende, ya sabemos que una familia cuando es cerrada, un grupo social cuando es muy cerrado, no permite la variabilidad genética que pueda ir corrigiendo por ahí enfermedades y que más bien los hace proclives a que un único fallo a nivel genético acabe con todos. Lo que ustedes probablemente recordarán si han ahí revisado la historia de la monarquía europea, pues es parte de lo que se le acabó por mantener esa supuesta sangre azul. Linaje. Exactamente, pues es lo que termina dañándonos y por uno que se dañe van todos. Igual con grupos cerrados, también es el problema que puede darles, que no hay una variabilidad genética que pueda corregir los detalles no tan buenos o adaptativos que puedan tener y pues causa también muchos problemas. Entonces una primera función de la familia es la reproducción y pues hablar de estos términos biológicos. Y también existía la idea de que la familia era un constructo social y no, realmente no es así. Realmente es un aspecto biológico. ¿Y por qué? Porque se han hecho intentos de querer modificar la familia, como estos grupos en Israel, los kibbutz, que luego por ahí también Minuchin habla un poco de eso, eh, donde un montón de personas se juntan, destinamos adultos a la crianza de todos los niños, para que de esta manera los papás se puedan dedicar a otras funciones o nada más a ciertos aspectos concretos de la crianza, y se pensaba que esto podría ser más eficiente que estos niños crecieran, y realmente pues no es así, y que también como cosa curiosa que cuando estos niños se convertían en adultos y salían de estos grupos, volvían a organizarse en familias, o sea, realmente a pesar de haber crecido dentro de una estructura como esta, tendrían o hay una enorme tendencia natural a volver a estructurarse como familia. Por ello, así como este y en otros ejemplos, se ha concluido que la familia, pues más que ser un constructo social, es algo biológico, un proceso biológico, una adaptación como especie, porque esto aumenta la probabilidad de que las crías, los niños, puedan sobrevivir y que además la crianza pues se dé de mucho mejor manera. Entonces, esta sería una primera función. Una segunda función pues sería el poder formar comunicaciones propias, que esto es tanto de la misma familia como dentro de los mismos individuos, el poder desarrollar ese lenguaje, que tiene que ver pues con la cuestión social, creo que es la más reconocida que mencionábamos, que van a ser o que se va a generar dentro de la convivencia dentro de una familia. La siguiente es de las importantes, compartir afectos. ¿Por qué? Porque a partir de esos afectos se van a cubrir ciertas necesidades que ahorita vamos a comentar más adelante. Dado que no solamente requerimos de la comida
o de la seguridad para poder sobrevivir, sino de afecto. Y también tenemos por ahí luego investigaciones que nos muestran que niños que no reciben afecto tienen ciertos déficits en el desarrollo. Incluso si son expuestos a cuestiones como la violencia, pues ya ni se diga, van a tener todavía mayor daño o dificultades para un desarrollo normal. Por ejemplo, niños que están expuestos a mucho estrés pueden no desarrollarse apropiadamente. Por ejemplo, su estatura puede ser menor a la de otros niños que crecen en entornos donde no hay tantos estresores. Y así como ese, pues hay otros detallitos que muestran que tanto el aspecto emocional que se le da o el entorno emocional que se le da a un niño es importante para que pueda desarrollar apropiadamente su desarrollo psicológico, de su desarrollo físico, y que esto es algo que en ocasiones no se reconoce tanto. Insisto, a veces los papás se centran más en aspectos que tienen que ver más con, por ejemplo, con la Lo escuela, la físico. alimentación, exactamente, y no tanto con el aspecto físico. Algo tan simple como el juego, que no se le da esa importancia, que se Ujú. considera perder el tiempo, cuando en realidad es una manera muy bonita de vincularse, enseñar reglas, realmente tiene muchos beneficios, la espontaneidad, bueno, la autorregulación, y bueno, ahí podemos hacerle una gran lista, que tampoco nos extraña. También ya sabemos que dentro de la psicoterapia hay algo que denominamos psicoterapia de juego, o De terapia de juego. juego, Ujú. precisamente que es lo que va involucrando. De hecho, yo tengo una amiga que su tesis la hizo precisamente, diseñó un taller de cómo vincular a los papás con los niños a través del juego. Y me parece como muy interesante porque sí, es algo que falla en ocasiones, y el juego es un medio muy sencillo y muy amigable para poder vincular a esos papás con los niños. Y aunque suena como raro, porque uno pensaría, bueno, pero esos papás ya deben estar vinculados casi que automáticamente, ¿no? Cuando nacen se vinculan, pues deberían, pero a veces no es así, Ujú. o es defectuoso, o se genera pues un vínculo inseguro, y eso no es lo que deseamos para unos niños, y el juego puede ser una muy buena manera para poder lograr ese acercamiento y que se den y se cubran esas necesidades que ahorita más adelante vamos a ver más específicamente a qué nos referimos. Y bueno, otra función es educar a los miembros, también muy importante. Esto es muy interesante. Pensamos que educar es como una idea formal, ¿no? Como la escuela, o como que alguien se pone a decir algo para que la otra persona lo tome y lo reproduzca. Y no, educar es simplemente ser un ejemplo. Recordemos aprendizaje vicario. Simplemente con que podamos ver ciertos comportamientos, aprendemos de observar esos modelos. Realmente la familia educa en muchos sentidos, ya sea de manera intencional, pero muchas veces no intencional. Y también, tristemente, a veces se aprenden más fácilmente comportamientos inapropiados que en sí comportamientos apropiados. Esto Ujú. tiene un sentido, porque los comportamientos apropiados en ocasiones son más difíciles de reproducir. El que tú tengas que aprender a autorregularte, es decir, por ejemplo, algo tan simple como esperar turno, es más complicado que simplemente tú te acerques y tomes lo que tú quieres, o lo que a ti te gusta. Involucra un mayor esfuerzo el podernos frenar, y sobre todo cuando somos niños, donde todavía no desarrollamos esas capacidades para poder frenar o postergar a mediano y a largo plazo nuestras necesidades inmediatas, pues resulta un poquito más complicado. Por eso es sencillo el que se repliquen conductas inapropiadas. Y también para que lo veamos, de que no es que sea como, es que la familia los educó mal. Pues no necesariamente, pero sí hay que cuidar muchos comportamientos, porque es fácil el que puedan aprenderse y sean comportamientos que no necesariamente son los más apropiados. Generar estrategias de apoyo social, eso también es muy interesante. El cómo convivir, el cómo dar como ese respaldo, también es algo que se tiene que aprender en la familia, el cómo trabajar en grupo, el cómo unirnos. También dependerá de la cultura que se promuevan, como la de nosotros, como cultura mexicana, ciertos valores, donde estos en particular, pues sí se llevan muy bien, de que tenemos que apoyar a la familia, sí. A veces se lleva a la exageración de que es más importante, decíamos, la familia que los miembros, pero este en particular, dentro de nuestras familias, sí se trata de dar mucho énfasis. Y tienes que ayudar a tus parientes solamente porque son tus parientes, no porque te hayan ayudado. Ujú. No es la mejor manera, pero bueno, sí se cubriría este aspecto. O también es común que en ciertos lugares tienes que ayudar a la gente que nació contigo en ese lugar, porque simplemente es como la regla que se tiene de ese lugar donde nacimos o donde crecimos, que hay que ayudar a todos, ¿verdad? Hay que ayudar porque somos barrio, entonces todos nos vamos a apoyar. Y dices, bueno, sí está padre porque sí se cubre esta, por ahí hay que cuidar nada más ciertos límites, pero en general se estaría cubriendo correctamente esta función.
Brindar apoyo económico, lógicamente, sobre todo porque los miembros más jóvenes pues no tienen ese medio para poder sostenerse, y aún así como adultos también de vez en cuando el poder ayudar económicamente también es parte de las funciones. Claro, vuelvo a decir, con ciertos límites. Recordemos que toda relación, no solamente de pareja, sino interpersonal, preferentemente debe estar basada en la reciprocidad. Vuelvo a la psicología evolucionista, también recordemos que yo ayudo a otra persona porque pienso que en el futuro, cuando yo necesite, esa persona me va a ayudar, va a regresar el favor que yo estoy haciendo. Y tenemos esto muy claro, de hecho, si hemos leído por ahí a Richard Dawkins, cuando nos habla del gen egoísta, explica un poco esta parte, el altruismo, igual que también el psicólogo evolutivo Robert Trivers, que también explican el por qué nosotros somos altruistas por naturaleza, porque la idea es que, por un lado, queremos transmitir nuestros genes y que mientras más personas que tengan una cercanía genética con nosotros sobrevivan, es garantizar que esos genes pues sigan adelante, y por otro lado, de que yo espero de que si ayudo a esa persona o a ese otro grupo y en el futuro yo tengo necesidad, también me ayuden. Y que también cuando no lo hacen, pues yo voy a dejar de ayudarlos. Y que eso puede pasar porque también desafortunadamente en todo grupo social suele haber abusivos. Y bueno, también venimos equipados para detectar abusivos y bueno, cosas así. Y esto es muy interesante y además hay muchos instrumentos también muy bonitos para poder identificar cómo es que nosotros ya de nacimiento somos altruistas, que lo pueden ver con niños pequeñitos. Con niños de 2 años, 3 años, ya desde ahí empiezan a ayudar a otros niños o empiezan a ayudar a adultos a pesar de no conocerlos. Ya hay instrumentos por ahí muy, muy llamativos que pueden luego checar por ahí en YouTube respecto a eso. Y que eso se refuerza, o el altruismo se refuerza simplemente con que me vuelvan a ayudar. Y eso explicaría, pues bueno, este fenómeno tan interesante que es el altruismo, porque parecería que no es una ventaja, porque el ser altruista parecía que nos pone en desventaja porque es compartir nuestros recursos con alguien que no comparte a veces ningún vínculo con nosotros, pero la idea es eso, de que en el futuro, cuando yo tenga necesidad, también pueda hacerlo, y que lo podemos ver, que es algo que afortunadamente sí se da en general en todos los seres humanos, que realmente creo que por ahí hay estudios que solamente hay una cultura por ahí en Uruguay, que es la única que no es altruista, pero pues también no es una cultura muy próspera y está desapareciendo por lo mismo, porque es mucho más ventajoso el que nos juntemos y cooperemos para poder sobrevivir que en sí hacerlo de manera individual. Esto, pues lógicamente, pues se propone o se promueve, perdón, más dentro de la familia, el que podamos apoyarnos. Y en el caso de lo económico, pues también sería una manera de hacerlo, aunque insisto, con ciertas limitantes. Se vuelve como todo sistema que se lleva al extremo, pues tiende ya a dañarse. Si se satisfacen todas las necesidades de los hijos, por ejemplo, y no se les permite conseguir sus propios recursos, sus propios medios, pues eso no es algo que pueda beneficiarlos. Pero de que a veces por ahí a los hijos se les atore algo y los papás les ayuden en aspectos económicos, pues sí, pues suele ser una muy buena ventaja. Y igualmente, cuando están los hijos por independizarse, también a veces los papás por ahí también pueden hacer algo por ahí chiquito, digamos un pequeño empujoncito para ayudarlos, también muy bienvenido y es parte de lo que sería una función sana dentro de la familia. Eh, Eso dime. puede sucederle algo a una persona como la que usted menciona, que sus papás siempre, siempre le están cubriendo todo, siempre. No lo han dejado pasar frío, no lo han dejado pasar hambre, no lo han dejado luchar por pagarse una casa, por comprarse un carro. Puede sucederle algo a esa persona, puede estar inconforme con su vida, podemos detectar algo en él. Sí, esta persona, si realmente le han resuelto todo, le crea la idea de que no es capaz o competente de hacer frente a esas situaciones que le va a poner la vida. Y va a ser una persona muy dependiente, porque cree que no tiene las competencias para poder hacerse cargo completamente de sí mismo. Entonces, ahí no se le está cubriendo una necesidad, que ahorita vamos a hablar de ella, que es la de autonomía. Desde que los niños están pequeñitos, los papás promueven el de que los niños se hagan cargo de ciertas cositas, lógicamente, a su edad, y etcétera. Y que también el promover no es que los pongan, es que hasta el mismo niño se pone. De hecho, si ustedes tienen hijos, sobrinos, notarán que hasta ellos solitos empiezan a hacer cosas. Tú no les dices y ellos quieren como incorporarse, que por ahí agarran la escoba y te quieren ayudar a barrer, o que quieren acomodar ciertas cosas, y solitos. Una parte tiene que ver con que lo ven en ti, que sirves como modelo.
Pero otra tiene que ver con que también ellos solitos empiezan a hacer cosas para poder desarrollar cierto grado de autonomía. Y lo que único que hacemos es favorecerlo y fomentarlo y guiarlo. De que, ok, a lo mejor el niño chiquito no puede con la escoba, pues le compro una escoba chiquita y le enseño un poquito cómo barrer y eso le va sirviendo. Y de verdad, y te ayudan. Que es muy curioso. Yo tengo sobrinos y con mis sobrinos, por ejemplo, les digo a mi hermano y a mi cuñada que para ayudarles a recoger juguetes o para que vean cómo recoger juguetes, lo único que tienen que hacer es que ellos se pongan a recogerlos. Y sí, ellos se ponen, mi hermano y mi cuñada, a recoger los juguetes y mis sobrinas automáticamente los ven y ahí también van a ayudar. Tiene que ver con lo que hablaba del altruismo y tiene que ver también con el modelado y tienen que ver con que también participan todos en familia y lo van reproduciendo. Y eso parece que es algo muy simple, pero les enseña, por ejemplo, en este caso a mis sobrinas, como esa parte del autocuidado, de que tienen que cuidar sus cosas y de que tienen que recoger y que tienen que saber que hay como cierto orden que les puede luego servir. Y esto ayuda pues un poquito a ir configurando esta idea de sí mismos. Ay, perdón. Oiga, Sí, profe, ¿y qué pasa, perdón, qué pasa en el escenario contrario, por ejemplo, cuando ahora que los hijos tratan de independizarse y de alguna manera por la cuestión de que una vivienda es excesivamente cara, obviamente tienen que permanecer dentro de la familia, Ujú, pero entonces en ese caso pues tienen responsabilidades económicas, responsabilidades hacia con la casa, ujú. pero de repente en la cuestión de tomar las decisiones, pues es así como que solo aportan económicamente, pero no se les permite ese rol como de, bueno, pues ahora tú también formas parte de las decisiones porque tú también tienes Ujú, una participación. ujú. Sí, ahí no estaría correctamente cumpliéndose una función y no generaría propiamente esa autonomía. Porque ya, de hecho, no solamente con lo económico, sino simplemente con la edad. Ya que tenemos en casa adultos jóvenes, ya tendríamos que incorporarlos a ciertas tareas, tanto de la misma mantenimiento de la casa como en la toma de ciertas decisiones. Que aunque los papás puedan seguir siendo la autoridad principal, pero ya tienen que incorporarlos a un rol más activo en esas decisiones para que puedan funcionar. Y además, ahorita que mencionas esto de cuando por las condiciones tienen que seguir viviendo ahí, por nuestro país se da un poco, pero por ejemplo en países como España, donde las casas son muy caras, pues luego tienen los hijos que permanecer más tiempo del que a lo mejor quisieran dentro de la casa con los papás. Ahí también para que se haga de manera funcional, siempre y cuando ellos sigan teniendo como cierta autonomía, se hagan cargo de sus cosas, los permisos ya no se vean como de hijos, sino más bien de adulto a adulto, y más bien sea una convivencia tipo roomies, ahí seguirían funcionando correctamente. Porque lo malo sería de que ya tenemos, no sé, al adulto de 36 años y que todavía le pide permiso a los papás para salir. Dices, pues no necesariamente. O sea, más bien tendré que avisarles si hay ciertas reglas que hay que cubrir, lógicamente. Hay ciertas cosas que por la convivencia mutua tienen que respetarse, pero ya tiene que comportar un rol diferente. Y a lo mejor las condiciones económicas que sí, y más ahorita, bueno, ahorita lo sabemos con la pandemia nos ha afectado eso en particular, de que algunas han perdido el trabajo y han que tenido que volver a regresar con los papás o cosas así siempre y cuando se mantengan como estos roles y estos límites y las jerarquías se mantengan más o menos organizadas, no hay tanto problema. Y también, siempre y cuando también sea transitorio, para que de alguna manera puedan volver a independizarse. O si es el rol de que le toca a lo mejor hacerse cargo de los papás porque no pueden estos mantenerse por sí mismos o tiene que apoyarlos constantemente, ese, mientras sea un rol parcial, también estaría bien. Y como rol parcial, de que sí los cuide y esté con ellos apoyando, pero que también tenga la oportunidad de hacer sus cosas de manera independiente, de por ahí que se escapó el fin de semana y no llegó a la casa, eso estaría como más estructurado bajo cierta normativa para poder funcionar bien. Pero sí hay que cuidar mucho eso, porque es muy fácil que se tuerza y que realmente se dé algo que no permita que los hijos o los roles se cubran apropiadamente. sí. Maestro, le comento eso porque tengo un compañero que es así prácticamente, lo estamos describiendo. Todo le han dado carrera, o sea, le han dado casa, le han dado carro y carro cada año, pero como que no está feliz, como que no está contento. Entonces, mi pregunta, o sea, yo lo veo verdaderamente, yo digo, ¿será que evolutivamente tiene que gastarse como que esa energía de decir, yo me voy a comprar, yo voy a pedir prestado, yo voy a pagar el préstamo, o sea, yo me voy a pagar mi carrera? Como que hay algo evolutivo ahí que le indica que tiene que gastarse esa energía, o, o no entiendo, no entiendo qué le pasa a Sí. su
chamaco, pues. Ok, en parte sí, porque igual uno desde adolescente lo empiezan a hacer. Yo les ha tocado de que, ay, quiero comprarme tal juguete o ir a tal lugar. Ah, pero no tengo dinero. Y me hacen un préstamo mis papás y les tengo que pagar el préstamo, que a lo mejor es como un pequeño ensayo, pero ya empiezas tú como a hacerte cargo de ciertas cosas, igual a tus posibilidades, igual un poquito a poquito. Obviamente vas creciendo, empiezas a trabajar y así empieza a ser más activo este aspecto, que tú compras tus cosas, cooperas en la casa, ayudas a otros. Sí, eso va ayudando porque te va dando la idea de que eres competente y que te puedes hacer cargo de ti mismo. Lo que tú mencionas de este compañero puede ser por ello, de que pueda sentirse que no es capaz de hacer frente a las cosas, pero hay otra también muy interesante. Hay ocasiones en que los papás les dan todo y los hijos buscan validación o atención y no la reciben, más bien reciben sí cuestiones materiales, pero no un apoyo de tipo emocional. En ese tipo de Oh, casos, incluso los hijos pueden tratar de hacer conductas para llamar la atención y para recibir ese validación. vale, sí. Y la validación no necesariamente es que te digan que eres bueno o algo, no. A veces incluso es que te regañen, porque recordemos que también el que te reprendan es darte un mensaje. ¿Qué mensaje te dan cuando te ponen límites? Te dan el mensaje de me importas. Ujú. Entonces yo he tenido pacientes, recuerdo sobre todo un caso de un chico, tenía 24 años, tenía un hijo, estaba separado, vivía con los papás les daban prácticamente todo y el hijo estaba deprimido. ¿Y por qué estaba deprimido mi paciente? Porque es que decía, es que yo desde que me acuerdo, mis papás me han dado todo. Dice, yo me acuerdo que cuando era adolescente me dieron un carro, yo en una de esas que fui de borrachera con mis amigos, lo choqué. Dice, yo esperaba que me regañaran, yo esperaba que no me dejaran salir. Y si sabes qué pasó, al tercer día, ahí está otro carro. Y Mm, dice, y en lugar de que eso me hiciera sentir bien, me hizo sentir mal, porque me hizo pensar que entonces yo no les importo, que no les importa lo que yo le pase, porque unos buenos papás no me dejarían salir. ujú, Y no sé ok. si a este compañero también le pueda pasar algo también en ese sentido, de que le dan todo, pero es que también eso lo hace sentir mal, porque pues no te están dando lo importante, o no te están dando el mensaje por un lado de que puedes, porque en ocasiones los papás tienen que privarnos de darnos algo para que nosotros mismos, por nuestros recursos, y lógicamente también igual con su guía, lo podamos conseguir por nuestros propios recursos, los propios medios. Y si no nos dan esa oportunidad, también nos privan de desarrollar pues ese autoconcepto de valía o de capacidad para hacer frente a las situaciones. Ok, muchas gracias. No, de nada. Y ven qué interesante, ¿no? Porque uno pensaría, ahora pues, está genial que te den todo y no, no está tan genial. Ujú. Ok. Por eso también encuentran, por ejemplo, personas con muchos recursos económicos, que tienen todo a su disposición, que están deprimidos. Pero eso no solo se ve como en los hijos, ¿no? Pasa también, bueno, yo antes lo veía mucho, no sé ahorita qué tanto, pero con las amas de casa. Ujú, O ujú, sea, también. el que viene desempeñando el papel, aunque se haga cargo de la casa y cuando se le da todo, o sea, de cierta manera que pues se siente como insatisfecha. Claro. Además, recordemos que el trabajo tiene una función que te hace sentir como útil. Y entonces, por ejemplo, una ama de casa, bueno, aquí hay varias, bueno, pongamos como más extremo, el ama de casa que aunque sí está de ama de casa, pero no hace nada, porque a lo mejor tiene ahí a la servidumbre que le ayuda. Ahí es donde puede sentirse deprimida, porque todavía la ama de casa que se hace cargo de su propia casa y sus cosas, esa todavía tiene la ventaja de que se siente bien por lo que está haciendo. Y que más bien lo que hace falta ahí es que se le dé más reconocimiento, porque desafortunadamente también, como están organizados en la cuestión económica, los trabajos, a ese tipo de labores no le damos suficiente reconocimiento cuando tenemos que hacerlo, porque es un trabajo muy duro y también sin él no podemos vivir realmente. Pero el ama de casa que sí está en casa, pero tiene ahí la servidumbre, tiene a la señora que lava, que plancha, ahí es la que pueda deprimirse, porque realmente no está generando esa sensación de utilidad, esa sensación de valía. Y pues tendría que desarrollar alguna actividad para poder al menos parcialmente darse cuenta que es capaz de poder mantenerse o poder hacer cierto trabajo para poder tener esa sensación de que puede hacer frente a las circunstancias. Si no, pues genera como esa sensación de dependencia, de que no puede hacerse cargo de sí mismo. Ok. Y ven qué interesante, ¿no? Todo esto que estamos tocando
el tema, porque luego dirás, bueno, entonces si nos interesa hacer un programa social para ayudar a mujeres que están en casa, pues tendría varias ventajas, y una ventaja que no se toca a lo mejor tanto tiene que ver con esto que estamos comentando. El concepto que se va a modificar en sí mismas de tener esa sensación o esa idea de que son útiles, de que son valiosas, de que pueden hacer cosas y que te da seguridad y te anima pues a querer hacer más cosas. Y puede ser tanto realizar alguna actividad conjunta como estudiar, etcétera, que eso también pues te da ese aspecto. Hablamos del trabajo porque es algo muy sencillo, pero también la educación te da la sensación de que puedes lograr cosas. ¿Ok? Muy bien. Sí. Y bueno, sigamos con otras funciones. Buscar formas de adaptarse al grupo, también muy importantes. Esto empieza desde etapas tempranas en la infancia, de cómo los niños aprenden a cómo llevarse con otros niños. Para ello, preferentemente tienen que hacer uso de sus experiencias con los hermanos, con los primos. En familias cuando no tienen, son hijos únicos, hay que proporcionar ese laboratorio, dirá Minuchin, para poder aprender las reglas con los pares, para luego llevarlas a entornos sociales más amplios. Entonces una familia tiene un hijo único, lo único que hay que hacer es juntarlo con otros niños de la edad, más allá de los de la escuela, para que aprenda estas reglas, porque la familia tiene que desarrollarse los primeros lineamientos de cómo tenemos que llevarnos con otros pares, de cómo comportarnos, etcétera. Tanto los papás pueden guiarlo a través del ejemplo como a través de instrucciones concretas de cómo tienen que comportarse, porque desde ahí empezamos a identificar ciertas reglas sociales que tenemos que seguir y ciertas maneras que tenemos que comportarnos para poder llevarnos bien con nuestros semejantes. Y la familia pues promueve mucho ese tipo de comportamientos. Reconocer la autonomía, que era lo que hablábamos ahorita, el que yo soy capaz de poderme valer por mí mismo. También por ello, luego las experiencias como el viajar, el estudiar en otros lugares, los intercambios, también proporcionan a los hijos pues esas experiencias, darse una idea de lo que significa vivir fuera de casa, qué tienen que aprender o qué habilidades tienen que desarrollar, que afortunadamente también como ha ido cambiando los tiempos, ya no requieren todas las habilidades, ya simplemente tienen que tener la capacidad de poderlo resolver. Por ejemplo, a lo mejor tenemos al hijo que no sabe cocinar, preferentemente que aprenda a cocinar, pero si no lo puede hacer, pues ya ahora puede irse a la cocina económica, puede tener el Uber Eats, pero lo importante es que puedan satisfacer esa necesidad. Eso es lo que tienen que aprender. Y que no tengan una única manera, sino preferentemente tengan diferentes maneras para poder lograrlo, que eso es lo que la familia tendría que enseñarles, las habilidades que tenía que dotarlos para poder ahora sí lanzarlos al mundo. Y negociar sus normas sociales también, que eso involucra el poder llegar a acuerdos, tanto dentro de la misma familia como lógicamente posterior con los amigos, con la pareja, etcétera. Esto es muy interesante porque recordemos que nosotros aprendemos el concepto de lo que es la pareja, las reglas de cómo se maneja uno dentro de la pareja, cómo resolver conflictos, cómo expresar afectos, pues en la familia, a través pues de varias de estas necesidades que estamos mencionando aquí. Además de estas, bueno, aquí tenemos algunas otras funciones que son simplemente complementarias, que son muy similares. Y las pongo porque no sé que se hace mucho énfasis en cuestiones parecidas, como lo es la socialización, como es la cuestión afectiva, como es lo aprender ciertas reglas, como es la autonomía, la seguridad, como es no solamente hacernos cargo de nosotros mismos o de los hijos en cuestiones físicas, sino mucho en emocionales. Y que vean que, aunque es otra concepción, es muy, muy similar a las necesidades que veíamos anteriormente. Y lo que sí quiero agregar es la última, que dice construir una identidad compartida. Esa también es muy interesante porque a partir de nuestras familias creamos también una pertenencia a dicha familia, pero también una identidad tanto como familia como la propia. Que aunque en la adolescencia vamos a buscar nuestra propia identidad con nuestros semejantes en grupos sociales más extensos, aún así tenemos una identidad dentro de la familia y tenemos un rol dentro de la familia, el cual también luego nos va a favorecer que hagamos ciertos comportamientos o nos pueda limitar ciertos comportamientos. Ya luego se verá mucho más este aspecto de cómo
uno forma la idea de nosotros mismos pues dentro de esa familia, que también a veces tenemos la idea, sobre todo con las ideas del posmodernismo, de que nosotros construimos nuestro propio concepto, y no, nosotros no lo construimos, nosotros lo elaboramos a partir del trato que nos dan y los puntos de referencia de los demás. Por ahí recordarán que decía Luhmann que los sistemas somos autorreferentes y heterorreferentes. Autorreferentes cuando nosotros pensamos sobre nosotros mismos, pero también en la familia muy heterorreferentes, haciendo referencia a que los demás van a constituir o nos van a dar la idea de cómo somos. Y aunque no queramos aceptarlo, esa influencia social de los grupos más amplios, pues nos va a influir en cómo creemos que somos nosotros y cómo o qué se espera de nosotros. Y eso es muy interesante, el cómo se va a constituir la propia identidad, que es lo que hace que la familia sea un sistema muy importante, porque va a ir formando esa idea del sí mismo de la persona. Pero bueno, ¿qué les parece? ¿Algún comentario sobre esto que estoy mencionando? Yo todo bien. Muy bien. Y que hablando de Luhmann, ahorita vamos a entrar un poquito a ver las ideas de Luhmann respecto a la familia. Profe, Dime. a mí me llamó mucho la atención apenas en la semana, en la escuela de mi hijo, eh, se empezó a dar, bueno, no esta semana, sino apenas lo empezaron a compartir en los grupos de las mamás, este, de esos famosos retos que salen en internet. Y entonces, de alguna manera, los niños están jugando con unas monedas y juegan a aventar, o sea, a ponerlos, como apoyar los nudillos y a pegarse con las monedas. Entonces, me llamó mucho la atención la reacción de las mamás, así como de, híjoles, pues es que si ven a sus hijos con la mano lastimada y todo eso, y de repente, así como que ahorita con lo que usted está diciendo y lo que viene siendo construir la identidad, digo, sí sé que están así como en la etapa en donde pues, se sienten supermanes, ¿no? O sea, es como infalibles y que nada los va a detener. Y entonces, así como que, ¿cómo encontrar un equilibrio? Digo, porque yo sí sentía a las mamás así como que muy, es que no los dejen, es que pobrecitos niños. Y también digo, bueno, ¿qué tanto debemos de entender que es la parte de experimentar, la parte de medir fuerzas, Ujú, que pues ellos tienen que desarrollar de alguna manera? ujú. Es correcto. Uno como papá más bien lo que les pondré es como ciertos límites, donde ya sería la conducta de riesgo, y mientras no pase, pues ahí le sigues. Y también tratar de mostrarles, no simplemente restringir, sino a partir de mostrar las consecuencias. De que, por ejemplo, si haces eso de cierta manera o de manera muy, no sé, brusca, te puedes dañar la mano o qué pasaría, no sé, que esa sería también la manera de regular ese comportamiento. Pero tienes razón, parte también es tiene que ver con la identidad y con la pertenencia al grupo. Y más bien lo que hay que cuidar es que ciertos comportamientos pues no sean de riesgo o no les causen problemas, que es también lo que uno tendría que buscar guiar y tratar de mostrar que a lo mejor no es tan relevante el conseguir cierto estatus o no sé, o sea, también dependiendo de las situaciones, etcétera, y lo que necesidades que tenga ese hijo. Pero sí, también lo típico que puedan hacer los papás es, ya no lo hagas, pero luego ni le explican al pobre niño por qué no lo haga. Y cuando nos dicen que no hagamos algo, aumenta la probabilidad de que lo Es queramos lo que hacer. más vamos a hacer. Sí. A lo mejor habrá niños que ni se habían dado cuenta de eso, ya que eso no lo había visto. A ver, déjame ver de qué se trata. Sí, Sí, claro. Y bueno, ahí pienso y reflexiono un poco más, digo, en la parte de, por ejemplo, ¿cuál sería la diferencia entre una educación, por ejemplo, en escuelas de gobierno que posiblemente no puedan tener tantos maestros como para estar supervisando a los niños, a los adolescentes en la parte de sus tiempos libres, contra una escuela en donde pues sí están a lo mejor un tanto restringidos, ¿no? Que digo, los extremos son malos, pero ¿qué tanta diferencia puede haber con respecto a un ambiente como que pues obligadamente más libre contra un ambiente más restringido? sí, claro que sí hay varias diferencias. Y también hay cosas que independientemente de que esté restringido o no esté restringido, también se van a dar. eh, Porque, bueno, pues es algo que aunque más traten de controlar todos los aspectos, en algún momento hay un descuido y pasan ciertas cosas. O sea, sí, también eso. Pero sí, sí hay una pequeña diferencia en
qué tanto restringido y qué tanta atención se les pone. Como lo mencionas, a lo mejor en la escuela pública, donde es un maestro para muchos alumnos, pues le resulta muy difícil el poder prestar atención y cubrir todas las necesidades. Si en colegios donde son grupos pequeñitos, hay muchos maestros, se les escapan también algunas cosas, pues ahora en grupos más amplios también, que sí habría una diferencia. Además de las ideas que se promueven, también va a haber como cambios, también algunos estilos o variantes en la educación también puedan ahí modificarse. Realmente sí influye. Como mencionaste, los extremos son los negativos, pero en esencia, pues sí va a haber pequeñas diferencias que luego también no son tan grandes, porque también vuelvo otra vez. La influencia de la familia es muy importante. De nada sirve que tenga la escuela como muy buenos métodos, muy buenas estrategias didácticas, muy buenos apoyos, y también la familia no hace la parte que le corresponde para poder favorecer y hacer crecer esas enseñanzas que se le dan en la escuela. Realmente es un trabajo conjunto. Viéndolo de un aspecto sistémico, no es en sí la escuela como una relación causa y efecto. Esa sería una visión muy reduccionista, lo que genera una buena educación. Realmente es una combinación de factores lo que permite. Igualmente, un niño que crece en una educación pública, donde a lo mejor su escuela tiene varias carencias, no tiene muchos recursos, pero realmente la familia está muy comprometida y en medida de sus posibilidades ayuda a solventar esas necesidades o a dar esas experiencias variadas. Respecto a la educación, pues pueden también sin problema compensar y estar por encima del niño que crece en un entorno donde pueden darse todos los recursos. Realmente no hay una única variable. Entendamos que son múltiples variables. Entonces también es lo que lo hace muy complejo el poder ver todas estas diferencias. Pero de que hay unas, pero sí también luego hasta dentro del mismo salón puedas ver diferencias dependiendo del tipo de familia y el tipo de crianza que le estén dando, a pesar de que todos aparentemente en la escuela reciben lo mismo, que es lo que lo hace como muy interesante y complejo. Ok. Ok, pero bien. Pero bueno, sigamos adelante. Profesor, esto se parece mucho, pero a lo del desarrollo vital, ciclo vital de la familia, ¿verdad? Sí, es correcto. De hecho, el desarrollo o el ciclo vital de la familia, pues es precisamente eso. Es un ciclo que se va dando de acuerdo a las necesidades que van teniendo los miembros a medida que van creciendo, que se van desarrollando. Y sí, es tal cual. Por ello, un indicativo de pasar de un estadio a otro es que cambian las necesidades y que tienen que irse adecuando las reglas, los límites, las jerarquías para cubrir esas necesidades. Lo que hablamos hace ratito, que si tenemos hijos ya adultos jóvenes, no pueden estar todavía funcionando reglas de adolescentes, no, tienen que adecuarse y darse mayor responsabilidad, mayor participación en las decisiones, porque es ahora el momento en que la familia está o requiere adecuar esas reglas para poder satisfacer las necesidades actuales que están teniendo esos hijos. Ah, ok. Sí, pero totalmente. Y el ciclo vital siempre va a ser un referente para ustedes que puede indicarles cuando una familia tiene problemas, porque lo común es que se queden atorados en alguna etapa anterior. Y también vamos a entender por qué, por ejemplo, la adolescencia es compleja para una familia, porque el adolescente tiene que romper ciertas reglas y tiene que marcar digamos, ese cambio de estadio, y a veces la familia pues le cuesta un poquito de trabajo el poder aceptarlo. Y a veces esa rebeldía no es tanto como una rebeldía como en un mal sentido o desenfocada, sino simplemente que está buscando el llevar a esa familia a una siguiente etapa. Pero También también por los cambios que hay en la pareja, ¿verdad? En el ciclo de la pareja al momento de vivir la adolescencia con los hijos. También, así es. Y hay elementos en la pareja que tienen que también que cuidarse para que puedan funcionar bien como papás. Totalmente. Y son varios factores, además de que también cuestiones sociales pueden cambiar el entorno y los miembros puedan requerir de unas necesidades que originalmente no iban a requerir. Por ejemplo, con la pandemia, de que eso cambió, pero de manera inesperada, el cómo tenemos que llevar la crianza, porque tenemos que hacer adecuaciones de tener a los niños en la casa todo el día y pues que no hemos contemplado, y tenemos que proporcionar ahora ciertos elementos que antes no teníamos, que se encargaba la escuela o simplemente el distraerse. Pues no podemos tenerlos aquí encerrados a los pobres, tenemos que buscar alternativas para jugar con ellos y cubrir esas necesidades que a lo mejor anteriormente yo las cubría llevándolos, no sé, ahí a que fueran a jugar fútbol o al karate, y ahora tengo que encontrarme la manera de poderlas cubrir. Y así como eso, que es algo muy concreto, pues otras más complejas, ¿no? Como la socialización, el interactuar con sus pares, o sea, tenemos que también ver todos esos aspectos y que hacen que el ciclo de la familia pues tenga que mantenerse
más tiempo o tenga que variar o requerir de necesidades o incluir necesidades que antes no estaban contempladas en esa etapa. Pero ok. Y bueno, aquí tenemos el concepto de familia dentro de la tarea familiar, un concepto también muy clásico de Minuchin, donde nos hace referencia a las características que conforman a una familia. Él se enfatiza mucho en la organización, en la estructura, es decir, en estos límites, jerarquías, reglas, roles, mitos, creencias que conforman a la familia. Para Minuchin, eso es lo importante, eso es lo que hace una familia. Todas esas normas, reglas que están ahí y que ayudan a que la familia funcione. Que también, pues, aunque está más usando términos más concretos propios de la tarea familiar, pues en esencia sigue siendo el concepto que veíamos hace ratito de hacer referencia a un vínculo, a conductas compartidas, solamente que él le da ya como una relevancia a ciertos aspectos que ya ustedes luego irán viendo poco a poco y sabrán cada uno de estos conceptos de qué trata y por qué están mencionados dentro de lo que es una familia. El hablar, por ejemplo, de alianzas, de coaliciones, que es simplemente esa cooperación que se tiene entre los miembros de la familia, la jerarquía, que hace referencia pues a cómo están organizadas los órdenes de influencia entre los miembros. Y bueno, también luego de aquí van a partir algunas ideas de cómo tiene que estar organizada una familia o un sistema social para que funcione. Ya, pero bueno, lo pongo para que también vayamos viendo cómo dentro de la tarea familiar se conceptualiza lo que es la familia y que no es tan distinto del que veíamos anteriormente. Y bueno, Niklas Luhmann, este sociólogo importante dentro de la teoría de sistemas, dentro del aspecto epistemológico que probablemente ya vieron o están viendo, él nos marca que el ser humano es el contexto de 3 subsistemas: el subsistema biológico, el psicológico y el social. Y nos dice que esos 3 subsistemas, cada uno está cerrado, que son sistemas autopoyéticos, y que lo único que hacen es influirse o gatillarse unos a otros. Lo menciono porque la familia es el sistema social donde vamos a ir constituyéndonos como seres humanos, como personas. Y es lo que le da su relevancia, de que aunque tenemos aspectos biológicos y se van constituyendo también otros aspectos psicológicos, la cuestión social que nos da la familia, pues es el vínculo entre el biológico y el psicológico. Y que también nos permite el interactuar con otras personas, con otros individuos, dado que la socialización es ese puente que tenemos las personas para poder pues conectar con los demás o con nuestros semejantes. Y bajo esta idea veremos algunas cosas muy chiquita, muy sencilla de lo que opina este autor, Niklas Luhmann, de lo que es la familia. Y bueno, que también se han revisado Luhmann, luego cuesta un poquito como entenderlo porque su lenguaje es muy abstracto, pero bueno, por eso voy a tratar de hacer algo muy sencillo para explicar qué es lo que nos dice de lo que es la familia. Él, para empezar, nos dice que la familia está constituida o es el único sistema social, porque tomemos en cuenta que él hace la diferenciación entre sistemas biológicos, sistemas físicos, sistemas sociales. Los sistemas sociales, pues sería así la familia, pero no es el único sistema social. Puede ser, por ejemplo, una escuela, una empresa, la cultura misma, o sea, toda una nación puede ser todo un sistema social. Pero él nos dice que la familia es el único sistema parcial, es decir, el pequeño componente que conforma un sistema social más amplio, como lo sería, por ejemplo, una comunidad, el cual tiene una característica o se ve diferenciado porque posee funciones en las cuales los individuos, es decir, las personas que conforman a esa familia, son tratados exclusivamente como personas. ¿Qué significa esto? Que comparándolo, por ejemplo, con un sistema social, como lo sería una empresa, en una empresa los trabajadores no son considerados como personas. Bueno, que eso no nos queda duda, ¿verdad? Desafortunadamente. Sino que más bien los vemos como elementos o como componentes que realizan una función y que están ahí para poder cumplir una meta. En la familia no es así. En la familia, cada uno de los elementos que conforman dicha familia sí es considerado una persona. Para Luhmann, una persona
es, o un individuo se convierte en persona cuando empieza a generar expectativas. ¿Qué es una expectativa? Cuando empieza a suponer qué va a pasar consigo mismo o con los demás. En la familia, cada uno de los miembros tienen expectativas de lo que ellos esperan que suceda y de lo que ellos esperan, ya sea a mediano y a largo plazo con ellos mismos o con los demás miembros de su familia. Esto no pasa en la empresa. En la empresa no son tan requeridas las expectativas. Ahí lo que es más requerido son las funciones. En la familia, aunque también se puedan realizar ciertas funciones, cada uno de los miembros sí tiene expectativas. Si pudiera decirlo de manera muy romántica, cada uno de los miembros tienen sueños, tienen ideas de lo que se van a convertir o de lo que va a suceder, y esas expectativas son importantes. Además, el ser persona involucra tener un rol, y más allá de un rol funcional, podemos tener un rol que involucra el cómo nos relacionamos con los demás, y no necesariamente que cumple, o que también puede serlo, o lógicamente, una función para la familia, pero sino simplemente como el rol con el cual yo me puedo comportar y los demás saben qué esperar de mí dentro de la misma familia. Entonces nos dice Luhmann que es una característica que hace distintiva a una familia, donde los miembros que la conforman aquí sí son considerados como personas porque estos tienen expectativas. ¿Ok? ¿Se entiende eso? Sí. Ok. Además nos dice algo muy, muy interesante, que nos dice que dentro de la familia, la función de esta, como hemos visto para complementarlo, consiste en la inclusión, en la comunicación de la persona entera de los participantes. ¿Qué significa esto? Primero que nada, aclaremos un término. Comunicación y conducta son lo mismo, son como una especie de sinónimos. Toda conducta es comunicación y toda comunicación es conducta. Entonces nos dice Luhmann que la familia, una de sus funciones es que todo lo que hace un miembro es comunicación relevante. Es decir, que todo lo que hace o no hace una persona dentro de una familia le debe ser importante para la familia. Todo lo que pasa dentro o todo lo que se relaciona con los miembros de la familia fuera de esta es relevante para los miembros de la familia. Ese para Luhmann sería una de las funciones de las familias. Entonces, todo lo que pasa o todo lo que les pasa a los miembros debería ser importante y relevante para los demás miembros de la familia. Pensemos y reflexionemos un poco sobre ello. Esto nos quiere decir que el que a un niño, por ejemplo, le vaya mal en la escuela, de que no pueda apropiadamente socializar con sus compañeritos, debería ser una comunicación o una información que es relevante para todos los miembros de la familia, porque ese miembro no está cubriendo esas necesidades y habría que buscar apoyarlo para darle el recurso, los medios, las habilidades para poder interactuar de manera eficiente pues, con los otros compañeritos en la escuela. Es decir, que para Luhmann nos diría que no queda fuera ninguna comunicación o ninguna conducta queda fuera o deja de ser relevante para los demás miembros. Esto es interesante, porque dice que todo lo que hacen los miembros es importante o debería ser importante para los demás miembros. Esto tristemente no siempre se cumple. Hay ocasiones en que los miembros, alguno por ejemplo de los hijos, hacen cosas y los demás ni se enteran. Cuando en realidad no debería ser así. Deberían más o menos, no digo que enterarse al sentido minucioso de saber exactamente qué están haciendo, pero sí darse cuenta cuando estos tienen variaciones en su comportamiento o en sus estados emocionales, producto de las situaciones que ellos van viviendo. Por ello resulta a veces hasta complicado y difícil de creer que puede darse una situación de abuso a alguno de los miembros de la familia y los demás miembros no percatarse que eso está sucediendo. Cuando en realidad sabemos que cuando pasan ese tipo de acontecimientos generan una experiencia tan difícil que cambia el comportamiento o modifica el estado emocional y resulta complicado pensar de que los demás miembros no se percaten de que eso está sucediendo. Porque para una buena familia, pues toda comunicación o toda conducta pues debería resultar relevante. Para complementar esta idea, nos dice Luhmann que la comunicación dentro de la familia o la comunicación debería ser una comunicación íntima.
una comunicación que sea muy particular. ¿A qué le llama Luhmann comunicación íntima o a qué le llama intimidad? Él dice que la intimidad se produce cuando el mundo de un ser humano se forma importante para otro, que también vayamos viendo como esa parte, que hasta me gusta, es como muy bonito y muy elegante su definición de intimidad. Cuando el mundo interno de otra persona se vuelve relevante para otra y asimismo en reciprocidad. Es decir, ustedes tienen una relación de intimidad con alguien cuando a ustedes les resulta relevante el mundo interno, es decir, lo que siente y lo que piensa esa persona. Y que a la vez lo que ustedes piensan y sienten les resulta de relevancia a la otra persona. Es cuando estaríamos hablando de intimidad. Lo cual me parece un concepto muy claro, decía incluso hasta elegante la manera en la que lo define, de que dentro de una familia la comunicación tiene que ser íntima, de que lo que le pasa en el mundo interno, es decir, lo que viven, piensan y sienten los miembros de la familia debería ser relevante para los demás miembros. Ya ni hablemos de una pareja, porque en la pareja tiene que haber intimidad. Tiene que ser relevante lo que le pasa al otro. ¿Y esto por qué? ¿O por qué Luhmann lo resalta? Porque supongamos, bueno, hablemos de la pareja que a lo mejor es donde resulta más sencillo el poderlo entender. Si para mí el mundo interior de mi pareja es relevante, eso significará que yo voy a modificar y a realizar ciertos comportamientos que no causen que le generen malestar a mi pareja. Dado que me importa el cómo se sienta, no voy a realizar comportamientos que sean impropios o que le causen malestar. Al igual que mi pareja, buscará hacer comportamientos que no me causen malestar a mí. Entonces, por ello, cuestiones como la infidelidad no cabrían dentro de lo que es nuestra relación. Pero no solo eso. Si, por ejemplo, yo con mi pareja vamos al cine a ver una película y a mí me gustan mucho las películas de terror, y a mi pareja no le gustan, le asustan mucho, yo no buscaría llevarla a que vea dicha película, porque a mí me importa el cómo se siente. Resulta relevante el cómo ella piensa y lo que siente. Y aunque ella quiera hacerlo para complacerme, yo evitaría hacerlo porque esto le va a causar un malestar. De hecho, yo si quisiera ver mi película de terror, yo me iría solo en algún momento y no exponiéndola a ella a que tenga que pasar un mal rato, que a pesar de que tiene una buena intención por complacerme, pues se supone que si es relevante su sentir y su pensar, yo evitaría que experimentara ese malestar. Noten que este concepto de Luhmann es muy interesante y es un pequeño elemento, no el único, pero es un pequeño elemento que incluso nos puede servir para empezar a construir el concepto de lo que es amor. ¿Qué les parece? Sí, muy bien. Nos evitaríamos muchos divorcios. Sí, de hecho. Ok. Y ve lo interesante, hace énfasis en cuando el mundo interno de la otra persona es relevante para otro. Reflexionen mucho eso, que es algo que, si ustedes lo notan, está hablando de cuestiones complejas como lo sería la empatía. Justo le iba a comentar eso, que si no estaba relacionado con la empatía. Sí, porque empatía es cuando tú te pones en el lugar del otro, es decir, que tú te pones a tratar de entender el mundo interno del otro. Y hablamos precisamente de las funciones que se van desarrollando, bueno, no funciones, como habilidades que se van adquiriendo dentro de la familia, ¿no? En la convivencia, para después desarrollarla a lo mejor en la pareja, la propia familia que va creando. ¿Es correcto? Y para clarificarlo, y por ejemplo, el egoísmo sería cuando no me interesa el mundo interior del otro. Maestra, y cuando no se desarrolla, Precisamente es que se pueda volver la persona muy egoísta o muy autocentrada, donde solamente las relaciones puedan tener una función, es decir, ser muy pragmáticos. Yo me junto con esta persona porque esta persona me da algo, pero no en sí porque yo o me intereso por el cómo se siente o lo que piensa.
Y eso es muy interesante porque vuelvo con la cuestión de pareja. Y luego ya también hablaremos más el concepto del amor del mexicano. Pero bueno, por ejemplo, el autosacrificio. Entonces, si mi pareja se va a sacrificar por mí, eso debería ser algo que yo no pueda permitir. Porque el que se sacrifique involucra que si realmente me importa su bienestar, pues no puedo permitir que haga algo en contra suya, aunque sea para mi beneficio. Porque se supondría que a mí me interesa que se la pase bien o que esté bien, entonces tendré que restringirle el que haga ese tipo de acciones, aunque esas acciones impliquen un beneficio. Pero sin embargo, en la práctica, noten que en la cultura nos ha distorsionado esa idea, porque más bien sí vemos como algo deseable que la pareja se sacrifique por nosotros. Profesor, pero eso es algo solo de la cultura mexicana, el autosacrificio, porque es algo que se da mucho, ¿no? Que está muy latente en la cultura, bueno, yo creo que en el contexto mexicano. Sí, no es nada más propio de nuestra cultura. De hecho, hay culturas, por ejemplo, como la japonesa, que ven el sacrificio como algo deseable, aunque ellos no lo ven tanto como por la pareja, ellos lo ven por el grupo, que lo importante es el grupo, no el individuo. Entonces, que tú te sacrifiques por el grupo está muy bien y es bien visto. Ok. También dices, órale, qué miedo, ¿no? Pero bueno, este concepto lo pongo aquí porque me parece muy relevante para entender luego cuestiones de pareja, pero también cuestiones de familia. De que entonces en la comunicación dentro de la familia tiene que ser una comunicación íntima, bajo este concepto. ¿De acuerdo? Sí. Muy bien, sigamos adelante. Entonces, con lo que hemos visto, podríamos decir que podemos hablar de una familia emocional. Que no es que sea propiamente una familia como tal, a lo mejor como clásicamente la conocemos, pero que con lo que hemos visto hasta ahorita podremos entender ahora sí a qué nos referimos. Ah, claro, nos referimos a la forma en la que se vinculan ciertas personas. Entonces podremos hacer una distinción entre la familia biológica y la familia emocional, que en ocasiones coinciden los dos miembros en ambas familias, pero muchas veces pues son miembros diferentes, donde tenemos parientes biológicos y tenemos parientes emocionales y que entenderemos pues ya bajo este concepto, como hemos comentado, a partir del vínculo. Que está, como mencionábamos, basada en el apego, que realmente es como la parte clave, que está reforzada por pautas de relación, por patrones, ¿verdad? Que existe intimidad, lo que veíamos ahorita, donde nos interesa el mundo interior del otro y en reciprocidad, que cumple las funciones que tiene que tener una familia, que también es la parte interesante, y que además favorece el apoyo y la identidad. Entonces, cuando se haga referencia, no tanto como un concepto muy formal, pero que luego utilizamos mucho entre los terapeutas familiares, hablar de familia emocional, hacemos referencia a este tipo de conceptos. Esto luego les puede ayudar mucho, como mencionaba, a poder salir de ciertos dilemas. De que, por ejemplo, entonces un niño que es adoptado, ¿será importante que conozca a sus padres biológicos? Pues habría que ver, porque pues a ese niño lo que le interesa o lo que sería para su beneficio es su familia emocional, no tanto la biológica. Lo relevante para él no es saber quién fue su padre biológico o su madre biológica. Lo relevante para él es que cumplan las funciones esos padres que están ejerciendo el rol, que están convirtiéndose en su familia emocional. Eso es lo que realmente le resultaría para él llamativo o importante, porque muchas veces cuando aparecen los padres biológicos y que quieren volver a retomar ese rol, pues a veces es solamente más confuso y problemático porque ni siquiera lo retoman correctamente o lo hacen de manera parcial y más bien solo generan confusión. Y entendemos por qué, porque este niño ya está constituido con esta familia, ya está adoptiva, que está ejerciendo un muy buen rol y que el que vuelva a aparecer este padre o esta madre, pues solamente tiende a complejizar mucho y a generar confusión. Maestro, entonces cuando un niño es adoptado y los papás a cierta edad ya le comentan que pues él es adoptado, que no son sus verdaderos padres, el niño se pone rebelde por eso mismo, porque se confunde. Puede confundirse. Por lo general, los niños no tienen problemas porque en su identidad y su relación y su vínculo, pues está con esos papás. A veces puede ser rebelde, pero más por que se le da información contradictoria o no se le da información clara. A veces
o al menos por lo que yo he podido notar y también comentando con otros terapeutas, creo que la confusión más la generan los mismos adultos. Como que el niño no tiene problema, es más el problema de los adultos que tenemos como ese, no sé, espinita novelesca de saber a detalle las raíces de uno. Y bueno, para un niño en términos emocionales lo que necesita es que se cubran estas necesidades. No tanto el saber su origen, que a veces el saber su origen pues no le sirve de mucho, ya hasta te lo dicen. Pues de todos modos ya sé que ese es mi papá, pero ya sé que mi papá es este que me ha cuidado y que me ha criado. Ok. Pero sí, no de nada, y sí lo mencionamos porque sí va a resultar a veces hasta un dilema para nosotros como terapeutas saber qué hacer en esos casos. Ok. Ok, ¿alguna otra pregunta, algún comentario? No, yo no. Ok, muy bien. Entonces, sigamos adelante. Nos queda poco tiempo y también varias cositas interesantes que ver. Ok, para lo que sigue, voy a repasar algo que vieron en epistemología, o supongo que ya lo vieron o lo van a ver, que es el concepto de autoaprendizaje o los niveles de aprendizaje que nos propone Bateson. ¿Han visto estos niveles o no los han visto? No. No, apenas los vamos a empezar a ver. Ah, ok. Entonces, bueno, no sé si adelantarme, pero bueno. Bueno, Bateson nos dice que tenemos distintos niveles de aprendizaje, pero no solo son distintos niveles. De hecho, lo que nos está describiendo Bateson es la estructura mental que tiene el ser humano. Él nos dice que aprendemos pues, de diferentes maneras y que esos aprendizajes van constituyendo ciertas estructuras por las cuales nosotros vamos formando nuestra idea del mundo. Ahorita van a ver por qué lo estoy repasando, que dirán, bueno, esto que tiene que ver con la familia. Ahorita van a ver, porque cuando pasemos a las necesidades va a quedar un poquito más claro. Él nos dice que para empezar tenemos un aprendizaje que le llamó aprendizaje de nivel 0, que es el aprendizaje de tipo filogenético, el que tenemos como especie, los aspectos evolutivos. Le dio el término de aprendizaje nivel 0 porque no se considera como tal un aprendizaje. Como ustedes saben, aprendemos a partir de la experiencia. Y este tipo de aprendizaje pues no pasó por la experiencia, sino más bien que es el resultado de muchos miles, incluso millones de años de evolución y que nos han dotado de ciertas características. Por ejemplo, los reflejos. El reflejo como el de prensión, pues es un reflejo que no estuvimos aprendiendo por ensayo y error, sino que es una característica que ha pasado a nivel genético a lo largo de muchos años, de muchas generaciones, y que nosotros contenemos. Pero así como ese aprendizaje, tenemos aprendizajes más interesantes, como por ejemplo el reconocer emociones, de que un niño desde que nace tiene la facultad de poder reconocer emociones. No es algo que se aprende socialmente, no, es algo con lo que ya nacemos. Y así como esos, hay muchos aprendizajes. De hecho, tenemos a la psicología evolucionista, que es esta área en psicología que estudia precisamente qué aprendizajes son innatos. Y todos esos aprendizajes, pues son los que consideraría Bateson aprendizajes de nivel 0. Luego nos dice que después esos instintos, esos reflejos, se pueden asociar a un estímulo, como lo sería a través del condicionamiento. A ese tipo de proceso le llamó aprendizaje de nivel 1, donde serían nuestras pautas de comportamiento, donde serían nuestras conductas. Así entonces, por ejemplo, nivel 0, hace ratito que hablaba del reflejo de prensión, el aprendizaje de nivel 1 sería, por ejemplo, cuando un niño aprende a modificar ese reflejo de presionar los objetos y hacerlo de tal manera para poder tomar, por ejemplo, un lápiz. Ese sería un aprendizaje en el que va a asociar un estímulo incondicionado a una respuesta no condicionada para que se vuelva condicionada y de esta manera poder aprender a tomar un lápiz. Pero bueno, esas serían como las formas más sencillas de aprendizaje. El aprendizaje de nivel 2 es un aprendizaje más complejo. Ahí no solamente el individuo aprende a asociar un estímulo-respuesta, sino además aprende a contextualizarlo. ¿Cómo es eso? Es decir, aprende a saber cuándo hacer esa conducta, dónde, con quién, bajo qué circunstancias. Aprende reglas más específicas y que le permiten una mayor flexibilidad para poder realizar los comportamientos. El aprendizaje de nivel 2 es un aprendizaje contextual y es un aprendizaje que hace referencia a nuestras creencias.
Me detengo ahí. Entonces tenemos aprendizaje nivel 0, que es lo innato, los aprendizajes que ya traemos de nacimiento. Aprendizaje nivel 1, que son los comportamientos aprendidos a través del condicionamiento. Aprendizaje nivel 2, que son nuestras creencias, el cómo nosotros suponemos que funcionan las cosas en cierto contexto. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Ok, demos un ejemplo. Un niño, cuando escucha un ruido fuerte, se asusta. Todos tenemos ese reflejo. Es uno de nuestros miedos innatos, recordemos. Dentro de los miedos innatos que tenemos a los ruidos fuertes, fuera del campo visual, al dolor, a quedarnos solos, a los lugares oscuros, que son como miedos innatos. El que yo tenga miedo a una cucaracha, ese es un miedo aprendido por condicionamiento, que nosotros aprendemos porque asociamos un ruido fuerte a un estímulo que en este caso es una cucaracha. ¿Por qué? Porque el niño anda como si nada jugando con la cucaracha, llega la mamá, ve que el niño está jugando con la cucaracha, ¿y qué va a hacer esa mamá? Se va a asustar. Y cuando se asusta, ¿qué le dice? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Conductualmente. Se la quita o lo regaña. Así es, le grita. Entonces, el niño asocia un estímulo que es un ruido fuerte que le provoca un miedo a un estímulo neutro que es la cucaracha. Y al presentarse de manera frecuente asociados, asocia que cada vez que haya la cucaracha viene un ruido fuerte, entonces pone en estado de alerta. ¿Vamos? ¿Bien hasta ahí? Sí. Sí. Ese es aprendizaje nivel 1. Aprendizaje nivel 2. El niño aprende que además la cucaracha, entonces es lo que prevé o es el antecedente a algo desagradable. Pero además puede formar la idea o la relación causal de que una cucaracha causa daño. Y la cucaracha no solamente causa daño, sino que además se ve enriquecida por la información que le da la mamá. Porque esa mamá no solamente lo ve y grita, ¡ay, deja ahí! Sino que le dice, esa cucaracha te va a morder. Entonces asocia el niño que la cucaracha significa que viene un ruido fuerte que es desagradable o un estímulo desagradable. Y además viene la amenaza de que puede traer un peligro, de que esa cucaracha lo puede morder. Entonces la cucaracha significa peligro y se establece una relación causal. Cucaracha igual a mordida, por ejemplo. Esa es una creencia, eso es un aprendizaje de nivel 2. ¿Se entiende? Ok, sí. Ok, voy a cambiar el ejemplo. Imaginemos a un niño que está en casa, muy tranquilo, jugando juguetes y todo, y de repente escucha que llega el papá, llega con el coche bien rápido y llega casi pateando la puerta, casi va pisando al perro. Entonces el niño se asusta porque son ruidos fuertes. Y llega el papá y entonces el niño se le quiere acercar y el papá, no, ahorita no vengas para acá, hazte para allá y no me estés molestando. Entonces el niño se asusta y se da cuenta de que ese papá está enojado y cuando el papá está enojado, pues genera sensación de malestar. Si esto se repite, el niño empieza a asociar estímulos. Primero, aprendizaje nivel 0. El identificar estímulos como ruidos fuertes que causan miedo. Aprendizaje nivel 1. El niño aprende a asociar que cuando el papá llega y llega como pateando la puerta, pisando al perro, llega casi echando el derrapón en el carro, significa que el papá está enojado. Eso es aprendizaje nivel 1. Aprendizaje nivel 2. Aprende que cuando el papá esté enojado hay que esconderse. Porque el papá te va a pegar o te va a gritar. Se establece una regla. Cuando el papá llega enojado hay que ocultarse. ¿Queda clara? Ok, ahora viene el complicado. Aprendizaje nivel 3. El aprendizaje nivel 3 es un aprendizaje metacontextual. No, así como el aprendizaje nivel 2 se aplica a un contexto específico, por ejemplo, el contexto cucaracha o el contexto papá enojado, el aprendizaje nivel 3 se aplica a todos los contextos. ¿Cómo es eso? Es decir, se aprende una regla de cómo es el mundo o de cómo soy yo. La idea de mí mismo, mi self, mi autoconcepto, mi autoimagen, es un aprendizaje de nivel 3. Donde yo aprendo no solamente a hacer cierta regla en cierto contexto, sino que aprendo que así son o así soy en todos los contextos. Expliquemos un poco. Aprendizaje nivel 2. Ustedes saben que en una clase hay un maestro que es quien explica y un alumno que es quien escucha. Es una creencia. Aprendizaje nivel 3.
el que yo crea que soy tonto no solamente se aplica a un contexto clase, sino se aplica también al contexto pareja, al contexto amigos, al contexto hijos, etcétera. Y ese concepto lo formé a partir de las experiencias en la crianza. A partir de qué experiencias, que son las que vamos a ver a continuación. A partir de que se cubran ciertas necesidades, conformaré una idea positiva de mí mismo, una idea optimista, a lo mejor del mundo y de la vida y de los demás, pero también de no cubrirse pueden generarme un concepto negativo de mí mismo. Profe, ¿y ese aprendizaje es solamente sobre mí mismo o también sobre los demás? De hecho, este aprendizaje de nivel 3 es el que Beck y Ellis dicen que son las creencias centrales. O lo que Beck decía que era la tríada cognitiva. ¿Qué es la tríada cognitiva? Es tus creencias sobre 3 temas principales. 1, sobre ti misma. 2, sobre los demás, el mundo y la vida. 3, sobre el futuro. El aprendizaje de nivel 3 de Bateson son las creencias centrales que nos dicen los del cognitivo conductual, o que es lo que vamos a ver, bueno, en la próxima clase, que ahorita se me acabó el tiempo, o lo que vamos a ver que son los esquemas. Porque vamos a ver que cuando no se cubren ciertas necesidades en la familia, forman ciertos esquemas disfuncionales, que era lo que preguntaba Abraham hace rato, de qué le pasa a una persona cuando no se cubren ciertas necesidades, por ejemplo, el de autonomía. Vamos a ver qué es lo que le pasa. Pero ahorita, bueno, antes de entrar en eso, quiero que quede un poquito claro estos niveles de aprendizaje de Bateson, que a lo mejor lo estoy haciendo súper rápido, pero bueno, sí es importante que lo tengamos algo claro para poder entender la relevancia de las necesidades que se cubren en la familia, porque ahí vamos a formar nuestra idea de nosotros mismos, de los demás, del mundo, de la vida y del futuro. Okay, okay. Pero bueno, es que preguntaba porque, ay, perdón. Adelante, sí, adelante. preguntaba porque ahorita comentando esto de el niño que pues asocia el enojo del papá con que tiene que esconderse y de aquí crea esta creencia, me pregunté, bueno, pues igual y ya en un nivel superior de metacontextos, pues cree que todos los hombres son así o que todos los papás pueden ser así, ¿no? Correcto, ese sería un aprendizaje de nivel 3. Ok, ok. Y entonces, ve lo interesante. Supongamos que a este niño le tocó que sus papás lo descuidaran. Le tocó que lo maltrataran, que no le dieran a él sus necesidades de la manera apropiada, incluso que lo abandonaran. De estas experiencias horribles que luego les tocan a los niños, por ejemplo, que se les olvidó ir por él a la escuela, que les pasó así como mi pobre angelito, ¿verdad? Que ya que iban a las vacaciones se les olvidó. O sea, ese tipo de experiencias van a formar una idea muy negativa de sí mismo. Porque el niño aprende que entonces las personas que son significativas o que son importantes para ti te abandonan. Ese sería un aprendizaje de nivel 3. Ese sería una creencia central o esquema. Que genera creencias intermedias o creencias o aprendizajes de nivel 2, por ejemplo, de que para que no me abandonen, a lo mejor tengo que complacerlos, por ejemplo, o tengo que comportarme bien, o tengo que hacer mucho ruido para que no me abandonen. Para que no se les olvide a la hora de que agarran las maletas y se van rápido, pues de que se acuerden que yo estoy haciendo relajo y digan, ay, sí, el niño, llévatelo también. Formo esa creencia, una regla. Y eso me lleva a comportarme de ciertas maneras. Aprendizaje nivel 1, donde yo ejecuto una secuencia de comportamientos que van guiados por esa creencia, que van guiados por esa aprendizaje de nivel 3, que también Bateson le llama premisa. Y así podemos describir cómo se organiza la estructura mental de una persona. Más o menos. Sí. Sí. De hecho, esto era de lo que hablaba Beck, de que decía, a ver, si una persona deprimida cree que es una persona horrible y tonta y que no tiene capacidad de afrontar las cosas, cree que el mundo es difícil o peligroso y cree que el futuro es negativo y catastrófico. Dice, ¿cómo creen que va a vivir una persona que cree esto? Lógicamente, muy mal, y lógicamente se va a deprimir. Catastrófico. Exactamente. Y por eso su método lo que busca es modificar este tipo de creencias para que la persona que está experimentando la depresión pueda modificar estos aprendizajes de nivel 3 y que de esta forma pueda
tener una visión más optimista, preferentemente más realista de la realidad. Por eso vienen los cambios de primer plano, segundo o tercer plano, ¿no? Exactamente. Además, con esta estructura que nos dice Bateson, él también nos dice, mira, dependiendo el nivel de estos tres aprendizajes, donde esté el problema, tú tienes que irte al nivel superior. Por ejemplo, si el problema que tiene tu paciente es de aprendizaje nivel 1, tú tienes que trabajar a nivel 2. O si tu aprendizaje es del nivel 2, tienes que trabajar a nivel 3. También nos da como esa pista. En la cultura popular, en la psicología pop, se habla mucho de autoestima y se piensa que se puede modificar muy fácilmente y no es cierto. Para empezar, recordemos que en psicología no hay autoestima, tenemos autoconcepto. El autoconcepto sería un aprendizaje de nivel 3 o una creencia central. Entonces, para poder modificar el autoestima, imagínense lo complicado. Estamos hablando de que tenemos que modificar un aprendizaje de nivel 3, que es un aprendizaje muy abstracto, porque implica cómo la persona se ve a sí misma, cómo codifica su propia imagen y sus capacidades. No es algo tan simple. ¿Ok? Sí. Pero bueno, más o menos se entiende. Que de todos modos, la próxima clase al inicio voy a dar otro repaso de estos niveles de aprendizaje, porque ahí vamos a brincar a entender cuando la familia no cubre ciertas necesidades, va a formar ciertas premisas, esquemas o creencias centrales, como le quieran llamar, aprendizajes de nivel 3, disfuncionales, que son los que van a generar o favorecer la aparición de psicopatologías, sobre todo de tipo caracterológico o de trastornos de personalidad en el adulto. ¿Ok? Ok. Sí. Pero bueno, entonces, bueno, ¿alguna pregunta, duda o comentario final? Muy interesante, maestro. Nada, ¿todo muy bien? Todo bien. Todo muy Ok, bien. y bueno, ya Sí, para todo bien. terminar, simplemente les voy a dejar una tarea. Ok. Sí. Que tampoco se me asuste, no, nada difícil. Quiero volver a compartir para que veamos qué tipo de tarea. Van a leer un capítulo del libro Psicología del Mexicano. Muy clásico ese libro. De Díaz Guerrero. Van a leer el capítulo 2. Nada más el capítulo 2. No tengan que leer todo el libro. Si leen el libro, qué mejor, pero por lo pronto, para comentar en clase, van a leer el capítulo 2, que se titula La neurosis y la estructura psicológica de la familia mexicana. Muy bien. Y quiero que me hagan un reporte de lectura. ¿En qué consiste un reporte de lectura? Quiero que nada más me pongan los 10 puntos más importantes o que más les llamaron la atención de esa lectura, de ese capítulo. No quiero que me hagan el resumen, no, yo también ya lo leí, no es necesario. Simplemente que me resalten los 10 puntos que ustedes más les llamaron la atención para que comentemos aquí en clase. Bien. Este libro es muy fácil de conseguir, pero supongo para que a lo mejor, como va a ser una semana u otra la lectura, a lo mejor se nos complica. Subí el capítulo, bueno, y un pedazo del libro, a la plataforma. Ahí en el aula virtual, donde está nuestra clase, ahí subí el archivo en PDF para que lo puedan descargar y de ahí puedan hacer el resumen. Recuerden, van a hacer el resumen y me lo van a enviar a mi correo. Para el próximo viernes, ¿verdad? Exactamente. Tienen hasta el viernes. La idea es para que ya el sábado ya lo hayan leído y lo comentemos. Ok. Bien. Gracias. No, de nada. Entonces, está en plataforma. De todos modos, cualquier pregunta, situación o que no, problema con el archivo o algo, pues escriban a mi correo y lo resolvemos sin problema. Sí, gracias. Ok, entonces Gracias, profe. lo mandamos a su correo, no a la plataforma. Así es, a mi correo. Sí, porque reviso más mi correo que la plataforma, entonces mejor a mi correo. Ok. Pero en plataforma está el libro o el capítulo. Muy bien. También recuerden, ahí en plataforma voy subiendo las clases que vamos grabando. Por si luego quieren Sí, consultar algo, ahí también están. Sí, sí las vemos. Ok. ¿Alguna duda? No, yo no. No, maestro. No, No. Ok, entonces, si no hay dudas, vamos a dejar hasta aquí y continuaremos la próxima semana, ¿de acuerdo? Muy bien, maestro. Gracias. Muy bien. Muchas gracias, profesor. gracias. Hasta luego. Hasta luego, un excelente fin de semana.
Igualmente, Igual. gracias. Igual, bye. Bye. Nos